Bien, entonces, bienvenidos todos a la videoconferencia del mes de marzo. Muchas gracias por estar acá, ya con más de 100 equipos conectados, así que bienvenidos todos. Empezamos un nuevo ciclo, ¿no es cierto?, de videoconferencias. Como les explicaba la doctora Rosso recién, en las nuevas invitaciones decidimos añadir las fechas de las distintas reuniones que vamos a tener en el año para que se puedan programar con anticipación. Los temas van a ir apareciendo en la misma invitación. Nos comprometemos a enviárselos al menos con una semana de anticipación. Y todo esto que vamos registrando, ¿no es cierto?, lo vamos subiendo a nuestra página web en Red Crónicas, que la vamos a revisar a la mitad entre la presentación del doctor Ramírez y la de la doctora Báez. Y para hoy día tenemos como invitado al doctor Darío Ramírez. Él es neurólogo de adultos, epileptólogo, trabaja en el Hospital del Salvador y en la Clínica Indisa, y nos va a conversar sobre el diagnóstico clínico de las crisis epilépticas y de las epilepsias nivel por nivel. Y luego tenemos una charla de la doctora Cecilia Baeza sobre terapia cetogénica, también nivel por nivel. Ella es nutrióloga infantil y trabaja en el Hospital Sotero del Río. Así que le dejo la pantalla al doctor Ramírez. No sé, ¿se ve mi pantalla ahí? No. No aún. No se ve. No, inténtelo de nuevo, doctor. A ver, tengo que hacer función compartir pantalla, ¿no? Tal cual, ¿Sí? exacto. ¿Ya? A ver, ahí me sale perfecto, compartir. Hago clic en compartir y ahora aparece. Ahí está apareciendo. Estupendo, estupendo. Ya. Bueno, primero que nada agradezco la invitación, que es todo un honor, ¿no es cierto?, a discutir este tema que yo creo que a todos nos preocupa y en el cual todos deberíamos participar, que es la definición de un protocolo nacional de epilepsia tal que nos permita realizar el mejor trabajo posible por nuestros pacientes. Bueno, el primer tema es el diagnóstico de las epilepsias en 3 niveles, ¿no es cierto? Aquí hay consenso absoluto en que el diagnóstico de las epilepsias es esencialmente clínico. Donde miremos vamos a encontrar eso. Igualmente se dice que la inmensa mayoría de los casos se realiza, bien o mal, en curso de una consulta externa. Y todos los autores coinciden en que la anamnesis es el elemento clínico esencial, pero la literatura se desentiende olímpicamente de un aspecto práctico esencial. Discúlpame, allá. Una anamnesis correcta consume mucho tiempo y el tiempo que conceden los diferentes niveles de atención es limitado. A nivel primario, no más de 12 minutos de tiempo conversacional. Discúlpenme, aquí no, todavía no, era la anterior. Los otros 8 minutos se consumen en extensión de receta, en solicitud de exámenes, interconsulta. El nivel secundario, no más de 20, de 30 minutos de tiempo conversacional, que pueden reducirse a 12 a 15 minutos si el paciente ya fue teóricamente evaluado en primera consulta por otro colega, aunque el colega en cuestión haya desperdiciado el tiempo. El nivel terciario está por definir. Yo pienso que menos de 45 a 60 minutos no va a ser posible. Bueno, esta limitación de tiempo tiene consecuencias catastróficas, que se traducen en que el porcentaje de sobrediagnóstico por epilepsia detectado clínicamente por epileptólogos al reevaluar poblaciones de pacientes con epilepsia supuestamente refractarios es próximo al 30%, entre 25 a 30%. Estos resultados habían sido informados de antes, desde 1997, 2000, por equipos que en vez de hacer reevaluación por epileptólogo pasaban directamente al registro video EEG prolongado, con un costo inmensamente mayor. Ahora, mi experiencia es absolutamente la misma, de un 25 a 30% de errores diagnósticos.
Ella se refiere a una población de pacientes con diagnóstico de epilepsia, refractaria o no refractaria, evaluada por primera vez. En resumen, si cometimos el error clínico, no lo vamos a corregir más adelante con exámenes. El rango, el daño que sufren nuestros pacientes por este mecanismo es realmente inconcebible, sin parangón en otros campos de la neurología y ni siquiera de la medicina. Se traduce en que los pacientes reciben tratamientos inadecuados con enorme riesgo de efectos secundarios por todos conocidos, llegando, por ejemplo, a la dehiscencia traqueal, consecuencia de hospitalizaciones repetidas en UCI, por supuesto, estado convulsivo con intubaciones prolongadas, y a que los pacientes no reciben tratamiento adecuado por sus enfermedades auténticas con consecuencias potencialmente graves también. Por ejemplo, en caso de shaking limb, síndrome de embrujos amiloídeos, el riesgo de que el paciente se nos complique con un infarto es enorme, y en caso de síncope cardiogénico el riesgo es que se nos muera. Bueno, es evidentemente que estamos fallando en la evaluación clínico-anamnéstica. Esto nos obliga a definir elementos de juicio mínimos en los cuales todos estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo incluso en los criterios de evaluación máximos, pero aquí tenemos que atenernos a lo mínimo. Interrogatorio al paciente, interrogatorio a testigo de crisis, interconsultas epicrisis y otra información médica por revisar. Ahora, cada una de estas fuentes de información debe ir siendo clasificada en 3 niveles en curso de la consulta. La dupla paciente-testigo puede ser clasificada en 3 niveles. 1, el paciente con capacidad informativa adecuada, entrega toda la información esencial para el diagnóstico, a veces en exposición libre. Otro caso es el de paciente o testigo con capacidad informativa condicionada por factor cultural, por limitación cognitiva, por ansiedad, a veces por un problema idiomático. En estos casos es posible obtener respuestas, pero a condición de repetir las preguntas una y otra vez de manera ligeramente diferente y consumiendo mucho más tiempo que el habitual, lo que obviamente es imposible en condiciones de trabajo normales. A estos pacientes no podemos atenderlos correctamente. Por último, tenemos el paciente con capacidad informativa nula por discapacidad cognitiva breve, demencia, psicosis, estado poscrítico inmediato, droga, delirio. Ahí nuestra fuente informativa será el testigo. Y bueno, nuestra otra gran fuente de información es el médico que nos lo deriva, que puede ser plenamente informativo también, nos transmite información adecuada y completa, y puede ser condicionado. Muchos de nuestros colegas se limitan a entregar etiquetas que no nos sirven de nada. Crisis generalizada tónico-clónica, ausencia sin fundamentarla. Postulan etiología sin ponderar el peso de la hipótesis. Por ejemplo, epilepsia post-TEC. Cuando uno analiza el TEC, supuesto, resulta que no hubo pérdida de conocimiento y ni siquiera dolor de cabeza. Bueno, y hay colegas de quienes hay que decir que tienen una capacidad informativa nula, derivan por epilepsia, lo cual es inadmisible. O sea, nuestro protocolo tiene que incluir listado, un modelo de historia clínica y de cartas de referencias. Este es un ejemplo. Es decir, todo neurólogo que deriva un paciente a nivel primario o a otro neurólogo debe adjuntar toda la información que detallo más abajo. Las alternativas es que nos mande una carta de derivación o copia de las evoluciones que incluyen la información esencial. Les recuerdo que es posible que una gran cantidad de pacientes sean derivados por neurólogos de ISAPRE a FONASA y que en ese caso vamos a tener que pedir esta información. ¿Cuál es? 1, edad o fecha de primera crisis,
dado fecha del diagnóstico y del inicio del tratamiento, diagnóstico de crisis según la Liga Internacional, pero dando un breves brochazos que nos permitan confirmar que las crisis son efectivamente lo que se postula. Diagnóstico de epilepsia, causa de la epilepsia, comorbilidades relevantes, resultado del electroencefalograma, resultado de neuroimagen, historia de los tratamientos, medicamentos sucesivamente ensayados, de causa de eventuales retiradas o cambios, tratamiento actual, frecuencia actual de crisis, fecha de la última crisis. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la necesidad de que se nos transmita tal información cuando se nos deriva un paciente nuevo. Igualmente es importante que el médico que atendió o neurólogo que atendió a un paciente por supuesta primera crisis durante hospitalización y en quien se retuvo el diagnóstico de epilepsia, nos informe, 1, precisión de la agresión cerebral en cuyo contexto ocurrieron las crisis, inflamación, hemorragia, TEC, encefalopatía, encefalitis, toximetabólica, etc. Debe precisar cuándo ocurrieron las crisis, antes del 7º día, en cuyo caso tenemos derecho a pensar que en realidad fueron crisis agudas sintomáticas, o después del 7º día, en cuyo caso todos vamos a compartir el diagnóstico de epilepsia. Tenemos que saber también si las crisis ocurrieron en un paciente sin tratamiento, a pesar de un tratamiento antiepiléptico profiláctico o indicado luego de la primera crisis. No es lo mismo que las crisis hayan sido menores, unas cuantas clonías o alguna crisis de desconexión, o mayores, es decir, una crisis convulsiva tónico-clónica o estatus. Tenemos que saber además cuán severo fue el daño cerebral, cuánto tiempo duró el coma, cuánto duró la amnesia y cuándo ocurrió la última crisis. Información que tenemos que incluir en nuestro protocolo. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de la evaluación por epilepsia? Obviamente llegar al diagnóstico positivo de epilepsia. El diagnóstico de epilepsia debe ser siempre positivo. Nunca por exclusión e idealmente nunca como probabilidad o no imposibilidad. Y si no es epilepsia, podemos diagnosticar crisis epiléptica que no constituyen epilepsia, crisis únicas sin factores de repetición, crisis aguda sintomática, o bien crisis no epiléptica, de nuevo, con diagnóstico positivo. No basta decir pseudoepilepsia, eso no sirve de nada, tienen que decir síncope, o migraña, o crisis de pánico, o crisis paroxística psicógena. Ello que estas crisis hayan tenido o no como consecuencia el sobrediagnóstico de epilepsia, es decir, que hayan sido no causas de pseudoepilepsia. Si el diagnóstico retenido es epilepsia, formulamos el diagnóstico de crisis, precisando los elementos esenciales del diagnóstico en brochazos. Por ejemplo, en la crisis generalizada tónico-clónica, los brochazos o criterios mayores son pérdida de conocimiento inaugural, con caída si el paciente se encuentra de pie, sacudidas violentas observadas por testigos y un postcrítico de aproximadamente 30 minutos. Ahora, el médico de atención primaria debe ser capaz de llegar al diagnóstico positivo de crisis generalizada tónico-clónica, de crisis focal secundariamente generalizada, de crisis motora jacksoniana y de crisis focal de origen temporal interno. En relación con la epilepsia misma, el médico de atención primaria podrá satisfacerse con un diagnóstico de epilepsia focal o generalizada y se podrá felicitar si es que llega al diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil e idealmente debería ser capaz también de identificar una epilepsia temporal.
El neurólogo debería manejar todo el espectro diagnóstico definido por Lillard, incluyendo las crisis negativas, ¿no? Crisis con apraxia, con afasia. El neurólogo debe llegar además a un diagnóstico de no refractariedad o de refractariedad, lo que hacemos cuando ingresamos o no al paciente a GES, pero además debemos precisar niveles de refractariedad, me parece esencial. Debe identificar etiología, precisando si la causa primaria es evolutiva o no evolutiva. Identificar comorbilidades mayores, evaluar tratamientos y resultados y proceder a ajustes. Bueno, todo eso debe hacerlo aproximadamente en unos 20 minutos, dentro de los cuales además debe encontrar 1 o 2 minutos para educación del paciente. Es propio del epileptólogo tomar a cargo las epilepsias de diagnóstico y manejo complejos e identificar las epilepsias susceptibles de cirugía o de otros manejos complejos. En cada nivel es recomendable precisar la fuerza de nuestra hipótesis, posibilidad, probabilidad, certeza. Pero, repito, el diagnóstico de epilepsia debe ser siempre positivo. Por ello, en caso de duda, hay que dejar constancia de ello y derivar a algún especialista con más conocimiento y o que disponga de posibilidades de evaluación más profunda. La pregunta clave es siempre la fenomenología de las crisis. Ello significa que al paciente le vamos a preguntar cómo son sus crisis y al testigo cuénteme todo lo que usted ve cuando el paciente sufre una crisis. Podemos permitir la descripción libre. Si el paciente y el testigo parecen inteligentes, nos limitaremos a completar la información con preguntas clave. Pero en caso de digresiones, estamos obligados al interrogatorio dirigido. Por ejemplo, en el caso del paciente o testigo que empieza, mis crisis no son como todas las crisis, yo no boto saliva por la boca, o cuando las etiquetea. Mis crisis son de ausencia, ¿no? Todos sabemos que cuando un paciente nos dice que sus crisis son de ausencia, la probabilidad en adultos de que efectivamente sean de ausencia no es de más de un 20%. Tenemos que estar en la descripción del paciente atentos a los grandes procesos o criterios diagnósticos mayores que nos permiten esbozar una primera hipótesis a partir de la cual seguimos profundizando el interrogatorio. Siempre debemos precisar la duración de cada fase de la crisis. Recordemos que las crisis epilépticas son eventos neurológicos breves, que duran aproximadamente 1 minuto. Bueno, y una vez que tenemos los grandes brochazos, confirmamos la hipótesis con pincelada con criterios menores. Decíamos que hay características comunes a las crisis epilépticas y que uno de ellos es el criterio de brevedad. Pero clínicamente el criterio de brevedad no se aplica plenamente nada menos que a la crisis generalizada tónico-clónica. ¿Por qué? Porque clínicamente, no eléctricamente, está contaminada por una fase confusional postcrítica de hasta 30 minutos. Tampoco se aplica este criterio a la crisis de área motora primaria plenamente, puesto que en ellas puede ocurrir un fenómeno de TOL que se puede mantener por segundos, en la inmensa mayoría de los casos no se describe siquiera, pero que puede durar por días. Y además hay crisis de algunos síndromes especiales, como la amnesia epiléptica episódica, en que el paciente nos describe olvido de horas, de días, incluso de semanas. Fuera de estos casos, cualquier síntoma neurológico repetitivo, breve, estereotipado, debe evocar una crisis de epilepsia. Pero tenemos que tener presente que con contadas excepciones, ausencias, mioclonía, no es posible basar un diagnóstico de crisis epiléptica en un síntoma único, lo que puede un síntoma marcador, sino que debemos pesquisar además
Uno, simultaneidad del síntoma marcador con otros síntomas que reflejan depolarización paroxística de áreas vecinas a la zona sintomática. Y dos, secuencialidad del síntoma marcador con otros síntomas o signos correspondientes a los territorios de propagación habitual de la crisis a partir de la zona sintomática. Las crisis que diagnosticamos deben corresponder a una de aquellas que el evaluador es capaz de diagnosticar positivamente, es decir, de llegar a un diagnóstico de certeza. En caso contrario, nuestro deber es derivar a algún especialista más familiarizado con epilepsia. Aplicando estos razonamientos, todo médico y con razón mayor, todo neurólogo debe ser capaz de formular, como decíamos, el diagnóstico positivo, al menos de crisis generalizada tónico-clónica, crisis focales secundariamente generalizadas, crisis motora jacksoniana y de las crisis temporales internas, para lo cual podemos eventualmente acudir a la revisión de videos, además de la información entregada por el paciente y por el testigo. Bueno, entremos a un terreno que yo ya traté en una conferencia previa, el diagnóstico positivo de la crisis generalizada tónico-clónica, para el cual partimos de los tres criterios mayores: pérdida de conocimiento, ciencia inaugural, sacudidas violentas por cerca de 1 minuto, retorno de conciencia en 30 minutos, estimada por el paciente y por testigo. El problema es que la sobreestimación de la duración de la convulsión por testigo es la regla. Generalmente nos hablan de 5 minutos, ahí tenemos que esforzarnos por reducirla a 1 a 3 minutos cuando pedimos una segunda o incluso tercera estimación. Hay criterios diagnósticos menores, pero que son altamente específicos, pero cuya sensibilidad es solamente media o baja. El paciente nos va a contar de mialgias difusas severas que aparecen horas o después del fin de la crisis y que persisten por días. La mordida de lengua en el borde puede ocurrir o no. La micción, la defecación, la eyaculación pueden ocurrir o no. Rara vez el paciente sufre lesiones traumáticas atribuibles a la convulsión misma, aflojamiento de piezas dentarias, luxación de hombros, sobre todo posterior, fractura vertebral por aplastamiento. En la ausencia de testigos refuerzan la hipótesis de crisis generalizada tónico-clónica como criterios menores la evidencia de haber realizado actos no recordados, deambulación, cambio de ropa, por ejemplo, o incluso suciedad de la ropa atribuible a revolcada en el suelo. ¿Cuáles son los criterios menores que nos va a aportar el testigo? De nuevo, hay criterios altamente específicos, pero de sensibilidad media que son fáciles de obtener. Posible grito inarticulado inaugural, caída en hipertonía si está de pie, sucesión de fases tónica y clónica o hipertonía con vibración superpuesta. Con eso ya tenemos el diagnóstico. Si no tenemos esos criterios, tenemos que entrar a buscar otros. Y ahí por cuestionamiento directo. Los ojos están abiertos durante la crisis, hay o no hay cianosis. Muy importante, ¿no? Y prácticamente constante es el bloqueo de la respiración durante la fase tónica o la respiración entrecortada por la fase clónica. El problema es que el testigo habitualmente no es capaz de darnos esa información. Idealmente, pero rara vez en la práctica, el testigo debería ser capaz de informarnos si las sacudidas son simétricas, lo que confirma la crisis generalizada tónico-clónica, o asimétricas, lo cual nos orienta a un origen focal. Si es un médico que presenció la crisis, debería ser además capaz de informarnos de la ausencia de cualquier signo de interacción. Por ejemplo, si levantamos las manos del paciente y le dejamos caer sobre su cara, no debe ocurrir maniobra de evitación, y el médico debería además haber pesquisado signos de Babinski. Bueno, ¿cómo aplicamos esto el diagnóstico en 3 niveles?
El médico generalista tendrá que partir de los 3 criterios mayores, obtener al menos un criterio secundario del paciente y uno del testigo. El neurólogo debería pesquisar y registrar al menos 4 criterios menores entre los descritos. El epileptólogo tendrá que pesquisar muchos otros criterios menores, incluso no descritos espontáneamente, dada la complejidad de los casos que nos toca atender. Si llegamos al diagnóstico firme de crisis generalizada, tónico-clónica, en un adolescente que consulta por crisis de inicio reciente, las preguntas siguientes se orientarán a pesquisar epilepsia mioclónica juvenil, preguntando dirigidamente por eventuales mioclonías o ausencias previas que frecuentemente nos motivan consulta, por horario de ocurrencia, típicamente poco después del despertar, típicamente gatilladas por privación de sueño, por antecedente familiar de epilepsia. Bueno, las crisis focales secundariamente generalizadas son el primer diagnóstico diferencial de la crisis generalizada tónico-clónica al alcance del generalista. La pesquisamos dirigidamente interrogando al paciente por aura. ¿Siente usted algún aviso en el minuto previo a perder el conocimiento? ¿Qué es lo que siente? Y al testigo por eventuales signos previos a la pérdida de conciencia y a la caída, y por asimetría durante la fase convulsiva. Si una de las respuestas es positiva, tenemos el diagnóstico de crisis focal secundariamente generalizada. El paso siguiente es precisar si había o no presentado aura, es decir, crisis focales con conciencia conservada antes de la primera generalizada tónico-clónica. En caso de respuesta positiva, tenemos el diagnóstico de epilepsia focal, indicación de tratar y de pesquisar eventual crisis causa primaria. Bueno, todos sabemos que hay otras crisis con caída violenta, con compromiso de conciencia breve o incierto. ¿No es cierto? Acá tenemos las crisis tónicas, caída violenta en hipertonía de duración en el rango de segundo a un minuto, las atónicas, caída violenta sorpresivas en atonía de duración en el rango de segundos a decenas de segundos. Habitualmente el mecanismo epiléptico de estas crisis es evidente por su ocurrencia habitual en pacientes que sufren de otro tipo de crisis en contexto de una epilepsia refractaria con discapacidad psicomotora asociada, por lo cual es excepcional que el generalista vea a uno de estos pacientes que no haya recibido ya el diagnóstico correcto. Los diagnósticos diferenciales de las crisis atónicas son los síncopes y la cataplegia de la narcolepsia, en la cual el paciente cae en hipotonía sin perder la conciencia. Respecto a las crisis focales con marcha jacksoniana, todos sabemos, pero es bueno recordar que se trata de clonía, es decir, de movimientos rápidos, rítmicos, consecuencias de la contracción y relajación alternada de un grupo de músculos que típicamente comienzan en una mano para ascender antebrazo, hombro y luego saltar a la cara y a la extremidad ipsilateral, inferior y ipsilateral. De modo que cuando el último territorio es activado al cabo de unos 2 o 3 minutos, el primero se puede encontrar ya en estado postcrítico. Con tal semiología, el médico de atención primaria puede precisar incluso el área sintomática, corteza motora primaria prolándica. El neurólogo debe pesquisar criterios complementarios que frecuentemente no son descritos espontáneamente. Síntomas somestésicos prácticamente constantes que afectan el mismo territorio que se mueve, dolor, cosquilleo, hormigueo, simultáneos con los movimientos. Hay que pesquisar además parálisis de todo, de duración variable. Bueno, otras crisis motoras son las clonías segmentarias o hemicorporales sin marcha. El médico de nivel primario debe sospechar mecanismo epiléptico, pero el diagnóstico definitivo corresponde al neurólogo en base a criterios positivos adicionales, síntomas somestésicos simultáneos, parálisis de todo, y en base a criterios de diagnóstico diferencial con mioquimia, con temblor
con clono por estiramiento en pacientes con espasticidad. Las mioclonías son movimientos muy rápidos, amplios, sorpresivos, arrítmicos, generalmente pocos. Típicamente bilaterales, pero todos sabemos que pueden ser unilaterales o incluso focales, habitualmente facilitadas por la falta de sueño y activadas por la fotoestimulación. Los antecedentes familiares son frecuentes en caso de que sean epilépticas. Su gran diagnóstico diferencial son las mioclonías de somnolencia, que son fisiológicas y pueden haber otras causas, trastornos toximetabólicos o lesiones cerebroespinales, en cuyo caso las mioclonías son reales, pero no son epilépticas. Todavía tenemos que conocer las crisis de área motora suplementarias, que se traducen por una posturación tónica de pugilista o de grima. Es frecuente el grito tipo vocalización, emite una letra, A. La extremidad superior está flectada, con puño cerrado, cabeza girada, mirando el puño, o extendida. La extremidad superior contralateral está en extensión. Generalmente no hay pérdida de conciencia y la crisis dura cerca de 1 minuto, poco más. Bueno, el otro motivo de consulta mucho más raro a nivel primario son las idas al limbo o voladas. Es decir, la crisis dialéctica de nuestro compatriota profesor Lüder, que se trata de pérdida de conciencia breve con tono conservado y por ende sin caída. Si la desconexión es breve, de menos de 1 minuto, sin aura, sin malestar post-crisis, sin signo de caída según el paciente, con tono conservado, sin automatismo, con posibles mioclonías palpebrales, con el clásico retoma la frase o la actividad en curso donde la dejó según testigo y sin estado poscrítico, es una crisis de ausencia con muy alta probabilidad en primera hipótesis, sobre todo si se trata de un paciente con nivel cognitivo normal. Si las desconexiones son breves, de cerca de 1 minuto o poco más, sin signo de caída, pero con malestar post-crisis según el paciente, o con automatismo según el testigo, es una muy probable crisis de desconexión de origen focal. Si logramos además la descripción de una aura previa a la desconexión, tenemos el diagnóstico de crisis focal con compromiso de conciencia, confirmado. El neurólogo debe postular una hipótesis de focalización y pesquisar síntomas de simultaneidad y de secuencialidad. Si lo que el paciente si es que lo que el testigo nos describe es una desconexión breve, con tono conservado y con pérdida de la capacidad de interactuar con el medio, pero si el paciente nos dice que su conciencia está conservada y que tiene una sensación de vista imantada o de atención imantada, es un arresto, es decir, un tipo de crisis focal. Bueno, respecto a los automatismos, recordar que los oroalimentarios, masticación, deglución, saboreo, son típicos de la epilepsia temporal interna que habitualmente ocurren en un paciente inconsciente, pero excepcionalmente en vigilia. Su detección nos invita a pesquisar otros síntomas y signos de la epilepsia temporal, en particular discognitivo, déjà vu, YAME-BQ, rememoración paroxística, alucinaciones olfativas, gustativas, de realización, despersonalización. Los automatismos gestuales, rasquido, manipulación de objetos, deben ser estudiados por el neurólogo, quien tendrá que pesquisar otros síntomas o signos de crisis temporal o frontal y diferenciarlos de TIC. Recordemos, en el TIC el paciente puede bloquear el movimiento voluntariamente o de estereotipa. Los automatismos hipermotores de Lüder, por ejemplo, los movimientos pélvicos rítmicos, deben ser estudiados por el neurólogo
o idealmente por el epileptólogo, porque se han descrito como característicos de crisis no epiléptica, pero además se dan tanto en epilepsia frontal como a veces en epilepsia temporal. Su criterio de diagnóstico diferencial es la duración de menos de 1 minuto y la asociación a otros signos frontales y temporales, en cuyo caso se trata de un signo epiléptico. Bueno, todos sabemos que las crisis de semiología tienen un valor localizador, que quizás me voy a saltar, recordando únicamente el punto de más abajo, y es que las crisis de semiología sensorial negativa, ceguera, anomia, sordera, anestesia, tienen el mismo valor localizador que las crisis de semiología positiva, ilusiones, alucinaciones. Hay todavía otros signos y síntomas de valor localizador, ¿no es cierto? Las crisis discognitivas, que son esas experiencias anormales, tipo déjà vu, déjà vu, estado de ensoñación, despersonalización, éxtasis, rememoración paroxística, foco temporal interno. Las crisis vegetativas, taquicardia, baradicardia, frío, bochorno, malestar espigástrico ascendente, piloerección, urgencia miccional o defecatoria, sistema límbico, esencialmente, pero no siempre, crisis de origen temporal interno. Las crisis de semiología emocional, miedo, alegría, riso, llanto, felicidad, excitación sexual, son habitualmente temporales internas, pueden ser frontales internas, es decir, sistema límbico. Y además tenemos las crisis consistentes en pérdida transitoria de una función, amnesia, afasia, desorientación espacial, negligencia, apraxia. Ellas se deben a disfunción paroxística de las áreas corticales implicadas en cada una de dichas funciones. Bueno, aquí tenemos que hacer un poquito una evaluación crítica de las clasificaciones de crisis focales basadas en la semiología del síntoma principal. Del punto de vista del diagnóstico clínico de epilepsia, el listado de crisis propuesto, tal como los propuestos en la literatura y por la ILAE, es una sobresimplificación, puesto que todos los síntomas y signos neurológicos enumerados pueden ocurrir por mecanismos diferentes, lo que nos permite el diagnóstico positivo de crisis epiléptica en la aplicación de los criterios de brevedad, de simultaneidad y de secuencialidad descritos más arriba. Por ejemplo, un déjà vu, son síntomas que prácticamente todos hemos experimentado y que se deben a una disfunción hipocámpica que puede resultar de diferentes mecanismos. Pero si evoluciona la desconexión prolongada por un par de minutos y si en curso de esta desconexión ocurren automatismos oroalimentarios, el generalista podrá concluir a crisis temporal interna. El neurólogo tendrá que reforzar esta hipótesis demostrando la asociación simultánea o secuencial de otros síntomas que tendrá que pesquisar dirigidamente. El epileptólogo tendrá que definir los criterios de lateralización y la eventual derivación para evaluación orientada a cirugía. Bueno, aquí llegamos a un punto clave. El examen físico, ¿no es cierto? Que en nuestra guía de práctica clínica clásica dicen usted debe mirar el interior de la boca pesquisando un melanoma y entre los dedos de los pies un examen exhaustivo que nos va además de hacer una evaluación neuropsicológica, lo cual nos va a consumir cerca de 30 minutos. Absolutamente imposible en condiciones reales. ¿Estamos todos de acuerdo, sí, en que el examen neurológico sistemático es esencial en un paciente que consulta por primera crisis o que es evaluado por primera vez por neurólogo? Pero si el paciente ya ha sido examinado por otros neurólogos, llega a la consulta con neuroimágenes, el aporte al diagnóstico es mínimo. Por lo tanto, el epileptólogo puede limitarse a precisar hallazgos relevantes e evidentes a la inspección, como estimación del nivel cognitivo y del estado mental del paciente, si está en silla de ruedas,
se presenta una afasia o una hemiplegia. Es importante además registrarla antes. Estado nutritivo, obesidad, ¿no? Caquexia. Un elemento imprescindible que debería ser incorporado a la historia, pero que es prácticamente imposible de corroborar en la práctica, es la presencia o ausencia de estigma de flacomatosis. En la práctica clínica ambulatoria, el especialista tendrá que confiar en los antecedentes consignados en la historia clínica y en la información que nos da el paciente mismo. Bueno, acá una propuesta que me parece esencial es la clasificación de los pacientes por grado de refractariedad. ¿De qué estoy hablando acá? De que el neurólogo que evalúa al paciente con una historia previa de epilepsia debería ser capaz, además de clasificar la enfermedad según su grado de refractariedad en función del tratamiento en curso y del resultado obtenido, estabilización o no estabilización, más allá de la clasificación en epilepsia refractaria, no refractaria. La no estabilización, es decir, la persistencia de crisis con una frecuencia de más de 1 en 6 meses, es indicación de controles médicos y de ajuste medicamentoso frecuente. Para clasificar a nuestros pacientes, un esquema muy simplificado es el de decir si está estabilizado, libre de crisis por más de 6 meses o de 1 año, con 1, con 2, con 3, con 4 o más medicamentos. Es decir, E1, E2, E3, E4. Estabilizado con 1, estabilizado con 2, con 3 o con 4. En cuyos casos ahí tenemos indicación de mantener el tratamiento y la frecuencia de controles puede ser baja, determinada por comorbilidades. Igualmente podemos tener una epilepsia no estabilizada con persistencia de crisis de alto riesgo a pesar de un esquema con 1, no estabilizado 1, 2, no estabilizado 2, 3, no estabilizado 3, 4, no estabilizado 4 o más medicamentos, en cuyo caso hay indicación de controles a intervalos cortos para ajuste medicamentoso sucesivo hasta lograr la estabilización o hasta agotar las posibilidades de ajuste, es decir, hasta llegar a la epilepsia quemada. Todavía tenemos la posibilidad de no estabilización, pero con persistencia de crisis menores que no representa molestia mayor para el paciente ni para la familia. En lugar de 10 crisis por día, hace 1 por mes, esa crisis consiste en una sonrisa y en elevar una mano. Bueno, en ese caso no ajustamos más el tratamiento y la frecuencia de controles va a estar determinada por las comorbilidades y por la necesidad de detectar eventuales efectos secundarios de politerapia. El asterisco arriba de la diapositiva indica que es uno de los puntos que yo pido que sea discutido por todos ustedes para integrar estos criterios un poco más desarrollados al protocolo. Bueno, hay un grupo de pacientes para los, también aquí va un asterisco, para cuyo manejo requiere la colaboración estrecha entre niveles primarios y secundarios. Pacientes con epilepsia no refractaria GES requieren controles neurológicos frecuentes mientras no se haya logrado la estabilización de la epilepsia, es decir, la libertad de crisis por 12 meses. No podemos librarnos del paciente mandándolos a nivel primario si todavía está con crisis frecuente, aunque su epilepsia sea no refractaria. Estamos de acuerdo en que idealmente el médico a nivel primario debería proceder a ajustes simples de tratamiento, aumentar la posología de un primer medicamento iniciado en dosis baja. Bueno, hay pacientes con epilepsia asimilables a no refractarias por libertad total de crisis en base a un esquema, en base a 3 o 4 medicamentos y sin comorbilidades ni efectos secundarios. Ellos pueden necesitar de controles neurológicos a intervalos largos, de 1 año. Un caso especial es el de los pacientes en hospitalización domiciliaria no trasladables al hospital, para los cuales tendríamos que implementar consulta por telemedicina.
Hay todavía otro grupo del cual no nos podemos desentender porque es cada vez más numeroso. Es el de los pacientes inmanejables, por incapacidad para entregar información básica, para seguir el tratamiento, para hacerse los exámenes, para asistir a controles, por ejemplo, por daño orgánico cerebral severo, que han podido ser tratados correctamente gracias a que disponen de un tutor. El problema aparece cuando el tutor se ha demenciado o fallece, en cuyo caso es indispensable que a nivel primario se le encuentre un reemplazante. Otro tema clave todavía es el de las banderas rojas, es decir, aquellos criterios que deberían motivar control adelantado o urgente con neurólogo. 1. Reacción adversa a un medicamento RAM, asociado o no a cambio de tratamiento. La indicación debe ser asistencia a servicios de urgencia y gestionar control con especialistas en menos de unos 12 días. El embarazo o planificación de embarazo, deberíamos ver a la paciente dentro de las 2 semanas. La cirugía electiva que requiera suspensión del tratamiento por vía oral, el control tiene que ser menos de 1 semana antes de la fecha prevista. Y tenemos que seguir a estos pacientes que frecuentemente nos hacen estatus al momento de la cirugía. Otro criterio es la reaparición de crisis no atribuible a abandono del tratamiento ni a infracción a normas de vida en un paciente con epilepsia estabilizada, más de 1 año sin crisis. En ese caso, consulta dentro del mes si la crisis es única, pero dentro de los 14 días si las crisis se repiten. Igual, usuario con hospitalización reciente por descompensación, gestionar control especialista en menos de 14 días. Bueno, si está hospitalizado en nuestro propio servicio, es razonable un plazo más largo. Otro tema puede ser una enfermedad intercurrente que haga necesario ajustes al tratamiento, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, lupus y otras enfermedades de sistema, inicio de quimioterapia. El control debería ser en menos de 30 días. Todavía hay que considerar la enfermedad neurológica que pueda modificar la enfermedad, accidente cerebrovascular, por ejemplo. Habría que controlarlo dentro del mes posalta e incluso antes en caso de aumento de la frecuencia de crisis. La detección de exámenes de laboratorio con resultados alterados, ¿no? Trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, perfil hepático, función renal alterada, hiponatremia, hiperamonemia, debemos revisar esos resultados y, según su nivel de alteración, gestionar control. La detección o modificación de lesiones cerebrales conocidas en neuroimágenes, criterio de control anticipado, cambian el patrón temporal de las crisis por aumento significativo de frecuencia de crisis, ocurrencia de primera crisis convulsiva generalizada en un paciente que solo había sufrido crisis no convulsiva o crisis en salva o en estatus, en cuyo caso la indicación es consulta en urgencia y hospitalización. Si no se hospitaliza, deberíamos verlo en no más de 21 días. Corolario, y esto acá asterisco, ¿no es cierto? Es necesario destinar algunas horas semanales del programa de epilepsia para el manejo de banderas rojas. 1 o 2, no más. Bueno, llegamos acá a otro punto clave. Tenemos que definir un nivel terciario médico en epilepsia, diciendo que todo centro hospitalario principal de cada área de salud debe contar con un policlínico para atención terciaria por médico, neurólogo, idealmente a cargo de un epileptólogo, para atención a las epilepsias de manejo, tratamiento y diagnóstico particularmente difíciles, con tiempos asignados de primera consulta de 45 a 60 minutos, menos no basta, y con tiempos asignados para control de 30 minutos. Y la dación de horas para este policlínico será prerrogativa del epileptólogo sin que ellas puedan ser adjudicadas por el SOME. Este es un punto que debemos incluir en nuestro protocolo y que debemos defender.
y para fundamentar el cual debemos juntar información. Corolario. Es indispensable disponer de un protocolo de atención al paciente con epilepsia en 3 niveles que nos garantice los tiempos suficientes para reducir al máximo el porcentaje de errores. Por nuestra parte, debemos garantizar la óptima utilización de cada minuto disponible a través de la capacitación continua de nuestros colegas. Ello implica la participación del máximo posible de especialistas, tanto neuropediatras como neurólogos de adultos en la elaboración del protocolo, y en mi opinión este es quizás el más importante de los desafíos de nuestro programa de epilepsia. Muchas gracias, quedo a la espera de sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias. Era más que brochazo al final. Sí, muy bien. Muchas gracias. Se profundizó mucho más. Así que agradecer, doctor, por la presentación. Y tenemos la primera pregunta, que es de la doctora Rosso. Dice, ¿cómo pueden hacer los médicos o enfermeras de APS para asegurarse de la priorización de las interconsultas de neurología en los casos, por ejemplo, de algunas banderas rojas, como son el embarazo? Bueno, es una pregunta compleja y lo primero es conocerla. Yo creo que eso significa que tenemos que poner a disposición tanto de las enfermeras como de los médicos de atención primarios toda esta información en nuestro protocolo, en la cual destaquen claramente uno que están las banderas rojas, y a nivel primario, a nivel secundario tendremos que garantizar la atención. Yo creo que la manera más simple en realidad es el llamado telefónico, ¿no? La enfermera debería llamar para decir, nos está ocurriendo tal cosa, así es de grave. Además, también el paciente debería recibir esta información por escrito. Acuda usted al neurólogo en urgencia en caso que aparezcan las banderas rojas, y simultáneamente avise a nivel primario. O sea, el aviso a nivel secundario debería llegar por los dos niveles, tanto directamente del paciente que informa en Politécnico de Neurología, como del nivel primario que nos manda una alerta. Claro, ahí los sistemas, ¿no es cierto?, como dice el doctor, podrían ser a través de contactos telefónicos, y que uno tiene una enfermera o algún coordinador dentro de la red. Y lo otro que funciona bastante bien y que se ha implementado es el tema de las interconsultas y su priorización. Los sistemas de informática ya que están más interconectados, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en el servicio de salud, que se reciben las interconsultas desde APS u otros servicios, y uno lo puede priorizar, o sea, poner como dentro de los ingresos o controles de forma más rápida o expedita, a las horas que se cuentan durante ese mes. Así que también sería una forma. Sí, ese es un punto que no señalé, la priorización. El jefe del programa debe priorizar las interconsultas, es decir, no debe ser la asistente, la chica del SOME quien ejerce todo su poder diciendo este me cae bien, me cae mal, a este le doy hora o no le doy hora. Las interconsultas con epilepsia deben ser priorizadas. A mí me ha ocurrido que mando un enfermo que está haciendo 4 crisis convulsivas por mes, con indicación de paciente prioritario, que la chica del SOME le dice, no, aquí son todos los pacientes iguales. No hay prioridad, ¿no? O sea, es una absoluta locura. Tal cual, de acuerdo. Y por eso es que es muy importante lo que uno describe en esa interconsulta, para dar el grado de prioridad que corresponde. Con respecto al manejo de las comorbilidades, aparece acá, ¿cómo puede ser o se puede unir esto en la atención primaria? Obviamente, dentro del manejo de las comorbilidades en los pacientes con epilepsia es tan trascendente como el manejo de las mismas crisis. Entonces, ¿cómo podría haber un enlace ahí en el manejo de estas comorbilidades para mejorar en sí la calidad de vida de los pacientes? Bueno, pregunta bastante difícil. Yo creo que a nivel primario se tiene una visión mucho más correcta de todas las comorbilidades que a nivel secundario. Nosotros las pesquisamos, ¿no? Pero pesquisarlas significan 5 a 10 minutos. Es mucho tiempo del cual no disponemos. Yo me lo doy.
o me lo he dado históricamente, ahora estoy con dificultades para hacerlo. Pero ahí el manejo de las comorbilidades puede y debería ser también motivo de interconsulta. Yo vuelvo al mismo tema, de repente, no lo puse ahí, pero el llamado telefónico puede ser inmensamente útil para aclarar las dudas. ¿Qué hacer? Si tengo un paciente con insuficiencia renal, ¿qué hago con el levetiracetam? Si me hizo una hepatitis, ¿qué hago con el ácido valproico, por ejemplo? Son preguntas que exigen respuesta bastante rápida. Y yo creo que ahí en primera instancia debería ser el llamado telefónico y en segunda instancia, bueno, el control. O sea, que yo digo, haga tal cosa, baje la dosis del levetiracetam y derívemelo y después doy de la respuesta definitiva. Evidentemente el llamado telefónico tiene el defecto que no queda registro en ninguna parte, ¿no? Claro, ahí uno debería tener, y voy a aprovechar de contestar las 3 preguntas que vienen a continuación, solo por honor al tiempo nada más, para que podamos pasar a la siguiente charla, pero son, por ejemplo, las formas de telemedicina que existen actualmente, en que uno puede, a través de esta interconsulta, que son mucho más rápidas, ¿no es cierto?, revisa los esquemas farmacológicos de los pacientes, y ahí uno puede responder al médico de atención primaria cómo modificar esa terapia de mejor manera. Lo ideal es que sea de una persona experimentada, por ejemplo, un neurólogo que se dedique a epilepsia o que haya revisado pacientes con epilepsia para poder modificar el esquema farmacológico. Ahora, si el médico de atención primaria conoce del tema, se ha capacitado y se siente capacitado, en especial en adultos, para poder hacer una modificación de esquema, es posible realizar, pensando en que no cuenta con las facilidades para poder obtener una interconsulta rápida en neurología. Pero si lo puede hacer, fantástico. Si no se siente capacitado, hay que esperar esa interconsulta y para eso existen cada vez más sistemas, ¿no es cierto?, a través de los servicios de salud, de telemedicina o teleconsulta, en que se prioriza. Y ahí aparece un ejemplo en los comentarios desde Temuco. Así que súper, pero eso se va a ir creciendo en los próximos años. Y como dice Fabiola Pedrero, ella es enfermera y parte del grupo asesor. Se está gestionando ya la parte final de un protocolo de atención de los 3 niveles, ¿no es cierto?, sobre epilepsia, y esperamos tenerlo durante este año. Ya está en la fase final de diagrama. Bien, muchas gracias, doctor Ramírez. 1.000.000 de gracias. Vamos a dar paso a la siguiente presentación con la doctora Baeza y va a moderar la doctora Rosso para ahí. Buenos días a todos. Ahí tengo que salir, ¿sí? Sí, por favor. A ver, ¿cómo hago? Dejar de compartir, ahí estoy. A ver, ahí. Buenos días a todos. Les presento a la doctora Cecilia Baeza Lara, nutrióloga infantil que trabaja en el Hospital Sotero del Río y tiene una vasta experiencia ya en el manejo en terapia cetogénica. Hola, buen día. ¿Comparto? Sí. ¿Se ve? Ahí se ve. Para presentación, ahí. Ahí se ve, súper. Buen día a todos, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta reunión. También agradezco también el hecho de que se considere este tema en el manejo de la epilepsia y que cada vez se conozca más sobre este tipo de terapia. La presentación en realidad va a tratar sobre el tratamiento de epilepsia, la terapia cetogénica en el tratamiento de epilepsia refractaria, algunas generalidades para quien no conoce mucho sobre este tema y algunas novedades. Vamos a hablar de muy poco sobre el uso bioquímico de la dieta, tipo de dieta, indicación y efectividad, que es lo que más le interesa a la parte clínica, y de novedades un poco sobre el uso de este tipo de terapia en infantes, que por mucho tiempo fue como medio tabú y no se utilizaba mucho este tipo de terapia en niños menores de 12 meses. Así que también es un tema que es una novedoso. Justo en julio del año 2021 se cumplieron 100 años del uso de terapia cetogénica, en ese caso dieta cetogénica clásica, y acá se puede ver el reporte en el Clinical Bulletin de justamente julio de 1921, donde se menciona que la terapia cetogénica se inicia con un aumento en el consumo de lípidos y que eso controla la epilepsia en algunos pacientes.
De esa fecha para acá, como pueden ver acá, se ha ido aumentando importantemente la investigación y el número de publicaciones en cuanto a este tema. Y últimamente, a partir del año 2010 más o menos, se ha mejorado mucho la investigación en este tema. Solamente como para recordar un poco la parte biológica o de ayuno, lo que se vio inicialmente es que en el ayuno existe rápidamente un aumento de cetonas, que más o menos a las 24 horas ya está en un nivel importante, cuando no tenemos una ingesta de fuentes de hidrato de carbono. Y esa es la base de por qué en el ayuno se vio una disminución de crisis epiléptica. También tempranamente se sabe que en un metabolismo normal la glucosa es el principal combustible del cerebro, pero en un metabolismo de ayuno más o menos el 60% del combustible está dado por los cuerpos cetónicos, que es la idea de utilizar la dieta cetogénica, es producción de cuerpos cetónicos en cierta medida. Por lo tanto, la terapia cetogénica va a surgir como una opción terapéutica para mantener estos efectos del ayuno sin tener los efectos deleterios de no consumir o de no tener ingesta de alimentos. Entonces, acá como para verlo un poquito más gráfico, normalmente vamos a tener la vía de la glicólisis y de la beta oxidación, tanto para el metabolismo de grasas como para el metabolismo de glucosa. Y la idea al final es utilizar el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para producir energía en forma de ATP. Cuando usamos algún tipo de dieta cetogénica se aumenta importantemente el consumo de ácidos grasos, lo que va a llevar a un aumento de la vía de beta oxidación, que en ausencia de cualquier carbohidrato se va a disminuir la vía de glicólisis y este acetil-CoA que se produce va a ir directamente en lugar del ciclo de Krebs en su mayor cantidad a producción de cetonas en cetogénesis, que van a ser principalmente el beta-hidroxibutirato, la acetona y el acetocetona. La epilepsia refractaria, entonces, ustedes lo saben mejor que yo, pero solamente como algo visual, un fármaco va a disminuir 50%, va a permitir un 50% de libertad de crisis, un segundo FAE va a ser 15%, y va a haber un 30-40% de pacientes que van a ser muy difíciles de manejar. Por lo tanto, esto es el grupo de pacientes a los que está dirigida la terapia cetogénica. Para este grupo de pacientes, este 30-40% tienen, como se puede ver acá, algunas otras opciones, y es importante que al menos 60% de los pacientes que utilizan dieta cetogénica pueden tener una reducción de más del 50% de crisis y un 15% de libertad de crisis. Sí, me gusta como mostrar esto, que también creo que conocen mejor que todos los nutriólogos, pero es la justificación para su uso. Si nosotros vemos, esto básicamente lo que indica es que durante 3 cortes de tiempo, el total de pacientes con epilepsia que pueden estar con un nuevo diagnóstico de epilepsia se ha mantenido con múltiples drogas en 60-68% de control. Y siempre ese 30% de epilepsia refractaria se mantiene en el tiempo, a pesar de que han habido nuevos fármacos y nuevas drogas que se han utilizado. Y en el cuadro de abajo lo que se puede ver es que cómo se va disminuyendo el porcentaje de libertad de crisis conforme uno va aumentando 1 o 2 o 3, 4 fármacos antiepilépticos. Entonces, esta es la racionalidad atrás de por qué a partir del segundo a tercer fármaco es una indicación empezar a utilizar algunas terapias alternativas como lo es la terapia cetogénica. Y otra cosa muy importante de considerar es que muchas veces buscamos solamente como tratar las crisis epilépticas, que obviamente son importantes, pero no se va más allá en el proceso fisiológico que la inicia, y hay mucho que se ha investigado últimamente acerca de los procesos metabólicos que cambian cuando uno tiene una priorización metabólica de cetogénesis. Y eso es lo que permite que haya algún cambio biológico que permita tratar también como subyacentemente el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Hay una adaptación sistémica cuando tenemos una restricción del flujo glucolítico y también un aumento de la oxidación de ácidos grasos, y todo eso por diversas vías nos va a llevar a tener efectos sobre canales iónicos, una activación o una mejora en la biogénesis mitocondrial, algunos cambios a nivel de neurotransmisores y vías de señalización, y todo en conjunto
van a ser mecanismos paralelos y sinérgicos que al final nos van a dar un efecto antioxidante a nivel neuronal, un efecto antiexcitatorio y un efecto neuroprotector, que es el objetivo final de utilizar este tipo de terapia. Viendo un poco acá acerca de la historia de cómo se ha desarrollado la terapia cetogénica en el mundo, como les explicaba antes, la dieta cetogénica clásica inició en 1921 y a raíz de la mala palatabilidad o de la dificultad que había para la adherencia, después, conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a crear dietas alternativas, como lo es la dieta rica en MST y la dieta modificada de Atkins, para tratar de mejorar la adherencia a este tratamiento. Entonces, nosotros, si ustedes se fijan, siempre como que el título es terapia cetogénica y no dieta cetogénica, porque hay una diferencia entre las dos cosas. La terapia cetogénica siempre va a ser un tratamiento no farmacológico que se utiliza para el manejo de la epilepsia, mientras que la dieta es un tipo u otro. Siempre va a consistir en alimentos altos en grasa en diferente proporción. Siempre va a haber una restricción de carbohidratos con una ingesta proteica que va a estar controlada, pero adecuada para los requerimientos del paciente. Y la razón cetogénica clásica siempre se conoce como 4:1, que lo que significa, que eso a veces os confunde un poco, son 4 gramos de grasa por cada gramo que incluye proteína e hidrato de carbono. Eso es como medio chino, así que viéndolo en un tipo de alimento, uno puede ver acá, por ejemplo, en 100 gramos de palta vamos a tener una composición de 19 de grasa, 1 de proteínas y 4 de carbohidratos. Si nosotros lo llevamos a esta misma nomenclatura, tenemos 19 de grasa, más 1 y 5 de carbohidrato y proteína. Si nosotros reducimos esta fracción, vamos a tener 3,8:1. Por lo tanto, este alimento naturalmente podría ser cetogénico, ya que tiene una razón cetogénica de 3,8:1. Igual si hacemos el ejercicio con el queso, es la misma idea, 25 gramos de grasa que tenemos acá, 24,2 de proteína más 0,8 de carbohidrato, y este alimento va a ser un alimento cetogénico, pero con una razón más baja, 1:1. Cuando hablamos de diferentes tipos de dietas, estamos hablando de la clásica, que en general va a ser una razón entre 4 y 3:1. Podemos ver en azul los lípidos o la grasa que estamos consumiendo en cada una de las dietas. La proteína es la color rosa y carbohidratos es el verde. Y podemos ver que, como les contaba antes, la clásica tiene una mayor cantidad de grasa, por lo tanto, y mucho menos carbohidratos, por lo tanto la palatabilidad y la adherencia va a ser mucho menor que si vamos hablando de dietas más flexibles, ya que si comparamos a la dieta habitual, nosotros estamos comiendo 50 o más en la actualidad de carbohidratos, mucho menos grasa, y normalmente la grasa va en los carbohidratos y 15% de proteína. Entonces es una gran variabilidad saltar de este disco a este de acá. Si nosotros vemos, acá están los otros tipos de dietas más flexibles. La idea de la dieta MST es bajar un poco la grasa, ya que los ácidos, los triglicéridos de cadena media se reconocen por ser más cetogénicos. Por lo tanto, una menor cantidad podría, en teoría, mejorar la cetosis sin necesidad de llegar a un 90%. Entonces, en este caso se baja como que la primera baja, digamos, de grasa. Después nos pasamos a la dieta modificada de Atkins, o la llamada MAD, donde también hay una menor cantidad de grasa, pero se sube más la cantidad de proteínas que se puede consumir en el día. En general, esto es bastante útil para pacientes adolescentes y adultos. Y el de bajo índice glicémico, que se utiliza mucho menos porque esta por sí misma no genera cetogénesis, pero sí se ha visto que tienen algunos cambios metabólicos de los que también son responsables la disminución de crisis. Esta dieta, por ejemplo, se ha visto muy efectiva en los pacientes con Angelman que tienen crisis, y acá tenemos lo mismo, más cantidad de proteínas, un poquito menos de lípidos, pero si se fijan subimos a un 10% de carbohidratos, que es significativo cuando hablamos de restricción de macronutrientes. Es importante también hacer como esta diferenciación entre lo que es la cetoacidosis y la cetosis nutricional, porque ha sido un tema que sale mucho cuando uno, o el temor que tienen de utilizar este tipo de terapia. Hay una diferencia importante en la cetoacidosis diabética versus la cetoadaptación, que es lo que uno busca con la terapia cetogénica.
Normalmente en la cetoacidosis diabética vamos a tener un estrés metabólico que precipita el cuadro, mientras que estamos hablando de pacientes estables cuando estamos hablando de introducción de terapia cetogénica. En la cetoacidosis diabética va a existir un combustible que es la glucosa y está presente, pero no se puede utilizar porque no hay insulina y por lo tanto estamos en un estado de ayuno. Y lo otro es que hay hormonas contrarreguladoras como es el glucagón que también precipitan otros efectos. Mientras que en la cetoadaptación, el combustible va a ser cambiado de glucosa a los cuerpos cetónicos que deberían procesarse perfectamente bien si no hay una enfermedad de base, como vamos a ver más adelante, que la contraindique. Y la respuesta a la insulina y al glucagón es normal, por lo tanto hay un estado de saciedad y no un estado de ayuno en el que estamos haciendo esta terapia. La cetosis diabética siempre va a haber una sobreproducción de cuerpos cetónicos, vamos a llegar a niveles muy altos que obviamente van a dar una sintomatología importante, versus la cetoadaptación, donde va a haber unos cuerpos cetónicos que están más regulados entre un rango adecuado que podría ser entre 0,2, 0,3 o 0,5 hasta 6. Lo ideal siempre va a ser, para no confundir, un rango entre 2 y 5, pero todo esto va a depender del tipo de dieta que se está utilizando. No es lo mismo lo que yo le pido a una dieta 4:1 a lo que yo le pido a una dieta 1:1. Y el estado ácido base alterado que va a estar presente en la cetoacidosis diabética, que claramente va a llevarnos a una acidosis metabólica con sintomatología asociada, versus el estado ácido base que está conservado y que si en cierta manera empieza a bajar un poco, uno puede tener herramientas para poderlo manejar. Entonces, siguiendo con nuestra línea del tiempo, acá me interesa como comentar la parte como de evidencia más científica que se ha desarrollado en los últimos años. Desde el 2012 existen las guías del Reino Unido, donde se prescribe utilizar la terapia cetogénica en pacientes con epilepsia refractaria, y posteriormente se publicaron las guías del grupo de epilepsia liderado por el doctor Coso, que es las guías para el manejo óptimo de los pacientes que inician terapia cetogénica. Este es el último, en la actualización del 2018, porque hubo una anterior, y en esta podemos ver que en general ellos, para ver indicaciones, estamos hablando de dos grupos. Un grupo que es el que se beneficia más, según los reportes de caso, por lo menos más del 70% de respuesta en este tipo de diagnósticos, y acá podemos destacar que, por ejemplo, el síndrome de deficiencia de GLUT1 y la deficiencia de piruvato deshidrogenasa siempre van a ser, en este caso, va a ser tratamiento de primera línea, la terapia cetogénica, y existen otros síndromes donde se ha visto una muy buena respuesta, como por ejemplo les mencionaba Angelman, Dravet o DUS, o Tajara en niños pequeños, Fires en pacientes con estatus epiléptico refractario, y West. Hablando un poquito de la síndrome de deficiencia de GLUT1, este es el último consenso del grupo de trabajo de GLUT1 del 2020, y acá es importante destacar que existen diferencias, por ejemplo, para el paciente de GLUT1 versus el uso de terapia en otro paciente que tenga epilepsia refractaria únicamente. Entonces, como decíamos anteriormente, obviamente el GLUT1 es una terapia de primera línea, y en cuanto al tratamiento, a mí me gusta mucho destacar esto, al diagnóstico a cualquier edad y tan temprano como sea posible. Y también me interesa acá mencionar que el diagnóstico no implica un diagnóstico genético para empezar el tratamiento. Y este cuadrito es muy bonito en este artículo porque a uno le puede como hacer visualmente más sentido dónde se utiliza la terapia y no, porque cualquier sospecha de GLUT1 debería ser una indicación para empezar la terapia cetogénica. Nosotros vamos a tener siempre un paciente que sospecha GLUT1, posibilidad de tener hipoglucorraquia, síntomas característicos de esta entidad y obviamente el diagnóstico patogénico con este gen que es el más importante. Entonces, si vemos, la indicación sí o sí, que no hay ni una duda, está en verde, la indicación posible, la indicación probable en amarillo, y donde no hay indicación de dieta cetogénica, se fijan que es lo menos. Si nosotros tenemos hipoglucorraquia y síntomas, iniciar tempranamente, rápidamente, cualquier edad, a este paciente en algún tipo de dieta cetogénica, idealmente una dieta cetogénica clásica.
Si solo tenemos hipoglucorraquia y no tenemos síntomas, igual es una opción posible de iniciar dieta cetogénica. Si tenemos hipoglucorraquia y tenemos un estudio genético negativo, igual, si se fijan, no descarta el uso, y de hecho en la cohorte que tenemos en el INTA de pacientes con GLUT1, tenemos 2 pacientes que tienen este caso, son pacientes negativos para estudios genéticos, se les han hecho como 2 estudios en diferente tiempo de su evolución del cuadro, los 2 han sido negativos, sin embargo los pacientes han estado súper bien, con un buen desarrollo, con dieta cetogénica de larga evolución. Y bueno, si tenemos hipoglucorraquia negativa, pero síntomas, también es una indicación. Y si tenemos una variante sin síntomas, obviamente hay que iniciar. Y en realidad ustedes no iniciarían este tipo de terapia si no hay hipoglucorraquia y no hay estudio genético. Y los síntomas deberían corresponder tal vez a otra entidad. Y la otra diferencia importante acá es, por ejemplo, el ratio. Normalmente en la actualidad uno utiliza en un paciente con epilepsia refractaria el mínimo posible para tratar de disminuir, y que sea efectivo obviamente, para tratar de disminuir los efectos adversos, mientras que en el GLUT1 uno utiliza el más alto tolerado, sobre todo en los primeros años de vida. Y la dieta baja en índice glicémico no corresponde utilizarla en estos pacientes, mientras que en los otros diagnósticos puede ser una opción. Y importante en términos de suplementación, la carnitina también es una recomendación para este grupo de pacientes. Esto es como, les quería hablar un poquito de algunas cosas que me llamaron la atención, sobre todo en indicaciones. Este es un estudio que realizó la doctora Dressler en la Universidad de Viena, donde evaluó el uso de terapia cetogénica, alguna dieta clásica en realidad, versus la hormona ACTH en el tratamiento de pacientes con síndrome de West. Y este cuadrito, bueno, ella en realidad hizo 2 grupos, uno que es un RCT de seguimiento prospectivo y el otro era una cohorte paralela, donde al final se colocaron los pacientes que de alguna u otra manera no pudieron entrar en el grupo que les tocaba según randomización. Por ejemplo, pacientes que realizaban la dieta cetogénica, entonces entraban al grupo de cohorte paralela en ACTH y viceversa. Y la cohorte paralela tiene más pacientes que el RCT. Este tiene 32 y este tiene 69 pacientes. Pero si nosotros vemos, al final lo importante es que, o lo que ella destaca, es que no existe una diferencia en respuesta electroclínica en el tiempo de la remisión ni en las recaídas, tanto en el grupo, comparando un grupo de dieta versus STH. Por lo tanto, con la dificultad que a veces existe con este medicamento en términos de disponibilidad o de efecto adverso, también es una opción utilizar la dieta cetogénica en estos casos. Este es del mismo trabajo y lo que ellos hacen es como un subgrupo donde evalúan los pacientes que habían tenido pretratamiento con vigabatrina y los que no habían tenido, o sea, eran vírgenes al tratamiento. Y aquí sí se vio que si es un paciente que no ha tenido nunca un tratamiento previo o específicamente con vigabatrina, la dieta cetogénica tal vez no es la mejor opción, sino la mejor opción es empezar con ACTH porque la remisión fue mucho mayor en estos pacientes. Pero en los pacientes que sí habían tenido tratamientos previos, en general había una pequeña mejor respuesta con la dieta cetogénica versus el ACTH, no significativa, pero que estaba presente. Ahora pasemos al segundo grupo que les hablaba sobre indicaciones para la dieta cetogénica. Y acá hay diversos síndromes y tipos de epilepsia. Quiero destacar, por ejemplo, Lennox-Gastaut últimamente ha tenido mucho más publicaciones en relación a la terapia cetogénica. Tenemos esta última que fue una revisión de literatura que se realizó me parece que en el 2022. Y podemos ver acá que acá tenemos una revisión de diversos estudios con 226 sujetos que se realizó entre el 2012 y 2020. Todos ellos utilizaron dieta cetogénica clásica y lo que se vio es que hubo una libertad de crisis bien variable, pero con un máximo hasta 20% y una reducción de más del 50% en entre 30 y 30% de los pacientes evaluados. Importante destacar acá donde están las flechas que parte de la razón por la que muchos pacientes descontinúan la dieta es porque no ven efectividad en su condición. Y también importante el tipo de efectos adversos que puede haber.
en general, cada vez que nos hemos acercado más al siglo XXI y al 2020, hemos visto que hay una disminución en efecto adverso porque tenemos un mejor monitoreo en los pacientes y mayores guías de profilaxis para efectos adversos. Entonces yo creo que eso también mejora la posibilidad de utilizarla en otro tipo de diagnóstico. Acá, en esta misma revisión, vemos también los pacientes con Lennox-Gastaut que utilizaron otro tipo de dieta más flexible. En realidad, son bien poquitos los estudios con 1 o 2 pacientes, que en verdad son reportes de caso, pero entre los que tenemos más son el estudio de Sharma y el estudio de Kim. Este utilizó MAD y este utilizó bajo índice de glicemia. En este se reporta, en realidad aquí se reportan 75% de pacientes con una respuesta positiva, que en realidad no se tiene claridad de cuánto, pero que me imagino que si fue positiva fue algo significativo para los pacientes. Y en MAD se observa un 10% de libertad de crisis y una reducción entre un 30 a 40%, por lo tanto bastante menor que en el otro grupo, pero al final se podría decir que en pacientes que no son capaces de adherir hay una oportunidad de utilizar un tipo de dieta más flexible. En cuanto a contraindicaciones, por eso es muy importante hacer el estudio inicial del paciente que se va a derivar por los neurólogos para terapia cetogénica, para descartar este tipo de contraindicaciones que la mayoría son metabólicas y que son mortales si uno utiliza dieta cetogénica. Por lo tanto, es importante los estudios iniciales de espectrometría y estudio de las carnitines. Básicamente todas las deficiencias de carnitina y todos los defectos en los hidratos del metabolismo de lípidos. Ahora hablando un poquito de la terapia cetogénica en infantes. Como les decía, esto es un tema tabú que había estado porque en realidad empezaban la terapia cetogénica arriba de los 2 años. Sin embargo, desde el 95 se empezó a ver que las cetonas cerebrales en neonatos e infantes eran mucho mayores que en niños mayores de 2 años, y es porque tienen un metabolismo un poquito más acelerado y acostumbrados un poco al ambiente del útero. Así que eso es una ventaja que tienen los pacientes más pequeños, porque uno puede utilizar razones cetogénicas más bajas y poder lograr cetonas más altas. En el 2001 se reportaron 28 pacientes menores de 12 meses con 35% de reducción de crisis y 19% de libertad, con un crecimiento adecuado en la mayoría de los pacientes. Y Klepper en el 2002 reportó 4 pacientes con el déficit de GLUT1 entre 6 y 28 semanas de vida que se habían iniciado con terapia cetogénica, y el 100% de ellos quedó libre de crisis, con una buena tolerancia a la dieta, y en efectos adversos se reportó litiasis renal. Pero en este tiempo en general no teníamos muchas guías de profilaxis para litiasis. Actualmente ya se sabe que uno puede utilizar citrato de potasio para poder evitarlo. Posteriormente, ya más cercano ahora, en 2017, se han utilizado en encefalopatía epiléptica, en síndrome de Takahara, incluso desde las 6 semanas de vida, con protocolos sin ayuno, eso sí es importante, y con weaning de unos fármacos y una duración de hasta los 2 años de vida, o sea, el periodo de crecimiento mayor de los pacientes o de los niños. Y en el 2020 una revisión sistemática y metaanálisis de 33 estudios, y 5 eran solo infantiles, con 18 prospectivos, con un total de 534 infantes. Se pudo ver que el inicio de dieta cetogénica era un poquito más demoroso, porque eran pacientes con epilepsia refractaria diagnosticados de los 4 meses, a quienes se les inició la dieta a los 13, y habían tenido ya fallo en un promedio de 3 fármacos antiepilépticos. 60% inició sin ayuno, y en realidad los efectos adversos demostrados fueron muy poquitos, y fueron en gastrointestinales y un poco de dislipidemia, que también es natural en el periodo neonatal, y por la lactancia materna. Y si nosotros vemos la efectividad, en general la reducción más del 50% de crisis se vio en más del 50% de la muestra, y la libertad de crisis en más de un 20% de la muestra. Entonces, existe también una nueva publicación donde están las guías para utilización de este tipo de terapia en infantes con epilepsia refractaria. En general describen estos síndromes, Takahara, West, en pacientes con epilepsia focal que esperan cirugía, que a veces es un poquito más demoroso, deficiencia de LUT1, de piruvato de deshidrogenasa y enfermedad mitocondrial. Y debería implementarse siempre hospitalizado, sin ayuno, con un monitoreo de beta-hidroxibutirato, obviamente son cetonas séricas, no urinarias, y un aumento de razón progresiva hasta 3 esa 1.
la suplementación de micronutrientes debe ser individualizada y es muy importante precisamente porque hablábamos que es el periodo de mayor crecimiento de los infantes o de los niños. Y cosas muy importantes, bueno, en este paper se describe cómo debería ser el monitoreo, cómo debería ser su seguimiento, pero cosas importantes en los neonatos, siempre estar vigilante de la hipoglicemia y la hipercetosis, porque van a tener algunos síntomas que no son tan evidentes como lo son en un niño más grande. Y la hipoglicemia en estos casos, en este paper incluso hablan de entre 40 y 45, abajo de eso, entonces son niveles bien bajitos que a veces a uno lo asustan un poco, pero en verdad utilizamos entre 45 y 50, que debería ser lo normal para un paciente que está en terapia. Otro tema importante, sobre todo en infantes, es la cetosis y la lactancia materna, ya que sabemos que la lactancia es rica en hidrato de carbono. Así que acá tenemos algunos estudios que se han hecho con pacientes con lactancia materna, ya que en verdad no es una indicación suspenderla para poder iniciar este tipo de terapia en los infantes. Y lo que se ha visto es que en general se ha mantenido con diferentes aproximaciones a utilizar la lactancia, a veces es con pesos, a veces es succión directa, a veces es extracción, pero se ha logrado generar cuerpos cetónicos cuando se mezcla lactancia materna con fórmula que tenga mayor razón cetogénica. Y acá podemos ver el ejemplo en este paper donde muestran que los más oscuros son pacientes que no utilizaban lactancia materna y los más claritos son los que utilizaban lactancia materna junto a su régimen cetogénico, y al final más o menos era como la tercera semana, se puede ver que incluso sobrepasa un poco más los pacientes que utilizan leche materna, y esto es porque uno utiliza razones altas en la otra fórmula para compensar la leche materna. Finalmente, algunas recomendaciones que me gustaría como que sepamos. En general, este tipo de terapia se inicia en tercer nivel, no es una terapia que se utiliza en primer nivel ni en un consultorio, pero sí en la derivación y el seguimiento es importante. El trabajo debe ser multidisciplinario, debe ser en equipo, que incluya neurólogos o los médicos que están a cargo del paciente con epilepsia, nutricionista o nutriólogo, enfermera, porque nos gestiona mucho la parte de la herencia, fármacos, etcétera, y educación, y reuniones periódicas para discutir los casos, el tiempo de uso de cada paciente, cómo va la herencia y qué cosas se pueden hacer para apoyar a esa familia, la educación constante, y cuando uno está empezando, no tener tanto miedo en empezar, sino apoyarse con equipos con mayor experiencia, y para eso sirve mucho la telemedicina, sobre todo en la amplitud que hay en regiones en este país, así que la telemedicina es una buena cosa para poder hacer reuniones con otros equipos y poder avanzar en que este tipo de terapia se pueda usar a lo largo de todo Chile. Importante decir que la decisión de inicio y suspensión debería ser discutida por equipo. En general, acá no debería ser pacientes que derivan para allá, para acá, sin una conversación de por medio, porque existen diferentes cosas que hay que considerar para ver si un paciente es candidato y puede ser adherente y puede tener un mayor beneficio que riesgo en este tipo de terapia. Básicamente necesitamos una evaluación neurológica en el paciente con epilepsia refractaria, la indicación de la terapia, el ajuste de fármacos, la evaluación por enfermera, la evaluación por el equipo nutricional, ajustes dietarios ambulatorios que se van a ir dando según el tipo de inicio que tengamos de la dieta, ya sea ambulatoria u hospitalizada, y esto es un círculo que vamos haciendo a lo largo del tiempo que tiene el paciente la dieta. Algunos mensajes para recordar: la terapia cetogénica va a modificar el metabolismo celular y va a actuar sobre diversas vías metabólicas que nos llevan como objetivo final a la neuroprotección. Y la terapia cetogénica se ha probado efectiva y segura en pacientes infantiles menores de 12 meses, siendo un recurso para el manejo de estos pacientes con epilepsia refractaria de temprana edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Estuvo excelente la presentación, un muy buen resumen. Creo que es necesario que todos los médicos tengan algunas nociones respecto a terapia cetogénica, me corrijo ahí con lo que aprendimos en la presentación, porque estos pacientes pueden llegar al servicio de urgencia, quizás también cuando llegan a farmacia es necesario tener algunas consideraciones especiales. Y ahí te quería preguntar, yo sé que quizás es un tema que se puede alargar respecto al manejo en el servicio de urgencia de un paciente que dice que está en terapia cetogénica.
porque aquí hay muchos que me imagino que trabajan en servicio de urgencia también. Claro. Sí, bueno, en general lo que nosotros recomendamos siempre es, nosotros les entregamos una pequeña hojita que es un algoritmo de manejo. La verdad es que con el tiempo no nos ha ido muy bien, porque la gente como que la hojita la tira por allá. Porque tenemos una hojita donde dice, si llega de esta manera, tómele cetonas, hágale esto, póngale suero fisiológico, no le ponga glucosa. Tal vez lo más importante es eso. Cuando un paciente pediátrico llega a una urgencia, en general siempre tiene un flebo puesto, y ese flebo no debería ser suero glucosa, porque va a precipitar crisis epiléptica. Entonces, bueno, tal vez invitar a todos los que hacen turno que ojalá puedan ya ir conociendo sobre esto, y esa hojita que nosotros le mandamos con el algoritmo es para facilitarles el trabajo, y muchas veces como que está un poco por otro lado, no mucho captan el hecho del tipo de terapia y la dejan por un lado. Entonces, lo otro también es preguntarle a la familia, porque en general ellos tienen contacto del equipo sobre todo de nutrición de terapia cetogénica, porque cualquier cosa igual estamos disponibles para responder si hay alguna cuestión, pero yo siempre les recomiendo hacer organización algorítmica de qué es lo que hay que hacer con un paciente que a urgencia, porque muchas veces ha pasado que los pacientes de un servicio están en el sur, en el norte, y eso nos ayuda un poco para poder regular que si es consulta en otro hospital que no esté familiarizado, pueden poner en contacto o seguir indicaciones de lo que más o menos en general las recomendaciones que están en el algoritmo. Gracias. La doctora Amaro pregunta si existe en algún lado en Chile algún centro que tenga dieta cetogénica en adultos y cómo han sido sus resultados. De adultos, yo sé que en el INTA hay algunos pacientes que se siguen en el grupo del INTA. Básicamente son los pacientes con déficit de GLUT1 que se han diagnosticado, de hecho, algunos ahora de grandes, de 20 años, entonces sí se da un seguimiento, pero no, la verdad no tengo conocimiento de un equipo de adultos en sí en algún hospital. Lo que yo sé es que es difícil, obviamente, por la situación de adherencia en un adulto, pero por eso es que se ha desarrollado un poquito más la parte de dietas flexibles, y la doctora Cervenka tiene muchas publicaciones en Estados Unidos sobre cómo hacerlo o cómo implementar un tipo de equipo de adultos, porque obviamente es complicado, esa es la idea. Pero se puede, ¿ah? Solo como soy neurólogo adulto, los pacientitos Sí. que están en control y que todavía se mantienen o sea, tenemos dos cortes en estricto rigor. Unos que son los que venían desde infantil o de neuropediatría, ya con dieta cetogénica, entonces una continuidad de tratamiento, familias muy bien adiestradas y todo. Y los otros son pacientes de nuevo, ¿ah? Y una alternativa terapéutica para los pacientes que tienen alta refractariedad. La experiencia ha sido mejor de lo que yo pensaba. Difícil alcanzar cuerpos cetónicos, sí, eso sí. En situaciones de UCI y mucho más, pero después la mantención en los policlínicos ha sido muy, muy buena, y eso es parte del equipo, de la parte de los nutriólogos que nos acompañan. Así que eso es un agradecimiento a ellos en específico, más que lo que hacemos nosotros como epileptólogos. Tratamos de no cometer errores nomás en la continuidad del tratamiento. Así que, pero es una muy buena alternativa, un poco para la doctora Amaro, que yo sé que va a tener a pacientes de todas maneras que puedan ingresar a este tipo de terapia. Y aquí la doctora Pérez dice que en Talcahuano hay paciente adulto a cargo del equipo pediátrico, así que yo creo que se puede seguir avanzando en eso. Nosotros acá tenemos, bueno, no los hemos derivado a pediatría, pero yo tengo 2 que son grandes acá, que los veo llegar. Sí, es una tarea de los neurólogos de adultos, ¿ah? Hay que aprender esto, es necesario. Bueno, y sobre todo ahí, como vemos, la probabilidad de libertad de crisis en un paciente con epilepsia refractaria con los fármacos es mínima. En cambio, aquí podemos optar incluso hasta un 20% y más en algunos estudios, así es que es una alternativa que definitivamente está subutilizada. Cecilia, ¿hay algunos químicos farmacéuticos en la reunión? ¿Algunos comentarios en relación a los fármacos en pacientes con terapia cetogénica? Sí, nosotros hemos tenido acá como algunos cambios que se han gestionado gracias a nuestros químicos farmacéuticos, así que son una herramienta súper importante en un equipo, y básicamente son, por ejemplo, con el uso de jarabes, y sobre todo el uso de
este tipo de terapia en UPC, porque normalmente hay muchos antiepilépticos que vienen en jarabe para niños y que es difícil hacer como la transición a comprimido, pero por ejemplo en UPC llegamos a tener muchos gramos de hidrato de carbono porque utilizan 15 cc cada 8 horas, entonces es una cosa importante porque el jarabe como componente en sí, aunque uno le ponga sucralosa, es un medio con carbohidrato. Y eso a veces no se tiene claro, porque muchas veces uno dice que está hecho con sucralosa, sí, pero el jarabe como una entidad tiene carbohidrato. Entonces lo que a veces se ha hecho acá, por ejemplo la L-carnitina, y eso se hace en solución. Y entonces en solución no lleva como los componentes de carbohidrato que lleva el jarabe. Y bueno, lo otro también importante, que bueno, no hablé mucho de eso acá porque ustedes son más neurólogos, pero nosotros hemos tenido un avance importante en la parte de nutrición parenteral cetogénica. Y en eso también los químicos farmacéuticos están involucrados porque es un tipo de parenteral que no lleva glucosa en su preparación, precisamente para tratar de alcanzar razones cetogénicas entre 1 y 2 a 1, para poder usar más que todo en ambiente crítico. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Sobre la rotación externa que pone la doctora Amaro, siempre bienvenidos, ¿eh? Los que gusten pasar, encantado de recibirlo. Por lo menos la parte de adulto, no sé, la doctora Baeza si dice que sí. ¿Feliz? Sí, en realidad yo creo que, mira, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es por telemedicina empezar a hacer como ayuda, capacitación, y porque lo que tenemos es que no tenemos un día para que ellos vengan y vean, porque los pacientes van viniendo cada 3 meses, cada 2 meses, entonces como una pasantía en sí no es tan como rica en pacientes cetogénicos, porque tampoco son tantos. Pero cualquier cosa en telemedicina, ni un problema, yo no tengo problema en ayudar. De repente mi correo no lo puse, pero se los puedo poner en el chat y me preguntan, no hay ningún problema. Súper. Bien, para ir finalizando, bueno, agradecer a los dos presentadores, ¿no es cierto? Al doctor Ramírez y a la doctora Baeza. Muchas gracias por las presentaciones y mostrarles el sitio web. Tratamos de mostrarlo todas las sesiones que tenemos acá. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Yo creo que quedó muy bonito el sitio web del Programa Nacional de Epilepsia. Ustedes van a encontrar aquí los documentos principales. Están las guías de práctica clínica, auge y los protocolos. Entre ellos está el de dieta cetogénica también, ¿ya? Que es el tema que estamos conversando el día de hoy. También están las exentas, cómo se conforma el grupo, y además el material educativo que ustedes pueden descargar, ¿ya? Están distintas áreas, tal vez a futuro deberíamos añadir algunos sobre dieta cetogénica propiamente tal, y en especial como instructivos para los servicios de urgencia, un poco lo que nos contaba la doctora Baez. Después tenemos las videoconferencias, ya se subió la del mes de enero, aquí las pueden encontrar, las pueden descargar, están a través de YouTube. Y están todas las del 2022 y gran parte de las del 2021. Se me ocurría un poco durante la presentación del día de hoy, probablemente vamos a añadir 2 secciones más, una que son los protocolos de investigación, por la invitación que hizo el equipo del Van Buren, ¿no es cierto?, con el doctor Sebastián Vega, que podríamos añadir aquí las invitaciones que existan en los enlaces respectivos. Y además, una parte final con la conmemoración del programa de epilepsia que se realiza, ustedes saben, en diciembre, y donde podemos colocar aquí las personas que han sido conmemoradas durante esas ceremonias. Si a ustedes se les ocurre algo más que quieran o necesiten, siempre es bienvenido, ¿eh? Algunos tipos de capacitación, etcétera, podemos añadirlas acá en la página, ¿ya? Está en permanente reestructuración, así que son bienvenidos todos sus comentarios. Y muy contento porque alcanzamos más de 140, 145, creo que casi llegamos a los 150 conectados, equipos conectados, así que muy agradecidos aquí con la doctora Rosso de que hayan podido participar dentro de la videoconferencia. Bien, solo para recordarles, la próxima reunión será el 4 de abril, ¿ya? Martes 4 de abril, y la invitación les va a llegar unas semanitas antes, entonces. ¿Bien? Muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos. Chao, chao. Claro, que estén muy bien. Gracias.